mitad muy rápido y el siguiente, que tampoco es demasiado largo, pero es muy importante. Bueno, este capítulo está dedicado a los trastornos disociativos. Bueno, es un concepto que deriva del concepto de histeria desde la perspectiva psicoanalítica y que guarda relación, digamos, con procesos que se atribuyen a traumas infantiles, traumas pasados, en personas que experimentaban situaciones traumáticas severas como las guerras mundiales, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Se observaban síntomas disociativos, por ejemplo, en los soldados con estrés postraumático severo o severamente traumatizados. También en pacientes que habían sufrido en su momento maltrato infantil, abuso sexual. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque hay mucha controversia con lo que se llaman falsas memorias. Falsas memorias es un falso recuerdo del que uno de repente se hace consciente cuando, a pesar de que a lo mejor tiene ya 40 años, en su vida había tenido recuerdo de ese contenido, ¿no? Y de repente, bueno, más o menos progresivamente, mediante algún proceso que muchas veces tiene que ver con algún proceso de psicoterapia, de sometimiento a hipnosis o cosas así, un poco que pueden resultar sugerentes, pues de repente se hace consciente de que, pues es que a lo mejor fue abusado, ¿eh? En Estados Unidos ha habido muchísimos casos, incluso hay una asociación y una plataforma que se dedica a desmontar falsas memorias y que ha intervenido en muchos casos de personas que habían sido condenadas equivocadamente por abuso sexual a otros adultos cuando en su día eran menores, cuando estos eran menores, y que muchas veces han resultado falsos. Eso no quiere decir, por supuesto, que el abuso sexual no exista, vamos, solo faltaba. Claro que existe, pero que a veces el hecho de recuperar un recuerdo que nunca había estado presente en tu conciencia, eso es absurdo. Aunque muchos autores lo interpretan desde la clínica, sobre todo, como un fenómeno disociativo, sin embargo, desde la psicología de la memoria, desde la neurociencia y desde la psicología forense, más bien se considera como una falsa memoria, ¿vale? Como una memoria externa, es decir, que se ha ido elaborando mediante algunos tipos de influencias que hay que estudiar en cada caso, ¿vale? Simplemente que lo sepáis que eso existe, ¿vale? Y luego la regulación emocional actuaría, o sea, este factor de regulación emocional actuaría, digamos, como línea de continuidad entre el trauma, el apego y el desarrollo de la disociación. Por lo tanto, la regulación emocional tendría una posición, digamos, transdiagnóstica en el tratamiento. Entonces, ¿qué es la disociación? Pues es básicamente la interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, de la memoria, de la identidad, de la emoción, de la percepción, de la representación del cuerpo, del control motor y de la conducta. Y esta alteración de las funciones normalmente integradas puede ser repentina o gradual y transitoria o crónica. Otro criterio que introduce la CIE, que no está recogido en el DSM, es que no es voluntario, o sea que es un acto que no podemos provocarlo queriendo, además de que puede ser total o parcial la disociación y que en todo caso está sujeta a bastante inestabilidad temporal, ¿no? A fluctuaciones. Entonces, los fenómenos disociativos no necesariamente son patológicos, a veces se considera, por ejemplo, que incluso podrían proteger del impacto de estresores. Ahora, cuando la sintomatología disociativa se cronifica, entonces sí que genera mucho sufrimiento y un deterioro significativo de las competencias adaptativas. En psicopatología puede tener tres sentidos. Puede ser una categoría diagnóstica como trastorno disociativo, alguno de los trastornos disociativos que vamos a ver. Puede utilizarse el término para referirnos a un grupo de síntomas o bien puede referirse a procesos patogénicos causados por experiencias traumáticas
durante la infancia. Algunos autores importantes como Holmes pues introduce estos matices, o bien la disociación como compartimentalización, es decir, que digamos que hay un fallo parcial o completo en la posibilidad que tiene el sujeto de controlar deliberadamente algunos de sus procesos que normalmente están bajo control voluntario, o sea, por ejemplo, el lenguaje o, por ejemplo, a qué aspectos de la realidad atiende, y el distanciamiento, que es un fenómeno muy frecuente que además aparece en muchísimas patologías también, o sea, los síntomas disociativos pueden presentarse como trastorno en sí o acompañar algunos de sus síntomas a muchos otros trastornos. Y, por ejemplo, el distanciamiento, como digo, es muy común, que es la sensación como de que yo he cambiado y soy otro y estoy despersonalizado, es decir, la despersonalización, una sensación de extrañamiento consigo mismo, con el propio cuerpo, incluso con el sentir de uno mismo, o bien de la realidad externa, ese extrañamiento, ¿no? Entonces hablamos de desrealización. Liotti sobre todo señala la disociación como compartimentalización o multiplicidad derivada de la desorganización del apego, o sea, siempre vinculado, digamos, a esos fenómenos de la infancia de naturaleza traumática. Y Bromberg, en cambio, pone el acento en la incoherencia que habría entre los elementos cognitivos y afectivos en un momento dado en el mismo sujeto, ¿no? Farina diferencia entre desintegración y disociación. Desintegración ocurriría cuando las emociones y las defensas activadas por sucesos traumáticos afectarían a la conectividad cerebral, a estructuras que intervienen en la integridad del self, la conciencia, el autocontrol, etcétera. Y entonces estos síntomas característicos de la disociación, como despersonalización, desrealización, desregulación emocional, etcétera, pues serían lo que, o la disminución brusca de la capacidad de control metacognitivo, de dirigir los propios pensamientos y de ser consciente de ellos, se produciría, digamos, pues eso, una ruptura, ¿no? De toda esta integración que afecta a grandes áreas, pero especialmente a las áreas cerebrales que participan en estas funciones integradoras. Y luego el otro concepto que diferencia es el de disociación, que sería, bueno, ante un fallo en la integración se produce una recomposición de los elementos más separados y se producirá una reorganización funcional de la mente en estructuras paralelas. Es decir, se nos ha desintegrado y ahora lo vuelvo a unir, pero de una manera totalmente patológica, ¿no? Por ejemplo, con amnesia disociativa, trastorno de la personalidad múltiple, trastornos conversivos, recuerdos traumáticos, alexitimia, etcétera, ¿vale? Otros modelos explicativos, pues la teoría de la disociación estructural, sobre todo como mecanismo de respuesta al trauma, sería como un mecanismo de defensa. El modelo autohipnótico, que se distanciaría, digamos, de la vivencia traumática a través de este mecanismo de autohipnosis como mecanismo de defensa, como autoprotección. El de Bass, el de Sivan, bueno, ya los miraréis, vamos a avanzar para que nos dé tiempo a ver el otro. Y luego aquí viene la comparativa, digamos, entre la clasificación de los trastornos disociativos en la APA y en la CIE-11, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a centrar en los del DSM, que es el manual que estudiáis, pero os señalo, por ejemplo, la existencia de trastorno de trance y posesión y del trastorno de trance, por ejemplo, en el caso de la CIE-11. Aquí habréis visto, por ejemplo, a veces documentales en la tele de gente pues, en zonas como Brasil o algunas poblaciones locales o donde hay mucho sincretismo, mucha mezcla entre religiones antiguas o bueno, precristianas
bueno, no sé si son precristianas, quiero decir, religiones, el sincretismo, ¿no? Que de algunas prácticas religiosas, culturales, etcétera, y donde a través de la danza, de la música machacona, repetitiva, etcétera, movimientos repetitivos, etcétera, pues las personas entran en una situación de trance, digamos, donde pueden creer además que están poseídas, o los demás también, y que tiene mucho elemento cultural también, es decir, que dentro de los criterios diagnósticos que requiere, que incluye la ONCE, contempla esos elementos culturales, ¿de acuerdo? Pero en cambio, sin embargo, la CIE, perdón, el DSM no los contempla. Entonces, bueno, lo que contempla el DSM son estos: trastorno de despersonalización, desrealización, amnesia disociativa, que hay que especificar si con fuga disociativa, trastorno de identidad disociativo, que es lo que antes se llamaba trastorno de la personalidad múltiple, ahora se llama así, identidad disociativo, y luego otros especificados y no especificados. Entonces creo que ya a partir de aquí, pues lo que fui poniendo fue los criterios diagnósticos, porque tampoco el tema no... Bueno, trastorno de la identidad disociativo, perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. Este es el trastorno de la personalidad múltiple antiguo, ¿no? Por eso dice, veis, dos o más estados de la personalidad, y que en algunas culturas se puede experimentar como posesión demoníaca o lo que sea, ¿no? La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la entidad, o sea, de la persona, acompañado de alteraciones del afecto, del comportamiento, de la conciencia, la percepción, el funcionamiento, etc. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Las causas, los síntomas pueden causar clínicamente deterioro significativo en lo social, laboral u otras, y no es una parte de una práctica religiosa o cultural. Y en los niños no se tiene que confundir con algún tipo de amigo imaginario, juegos de fantasía, etcétera. Y los síntomas no se pueden atribuir a otras causas como enfermedades, sustancias, drogas, fármacos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La amnesia disociativa. Yo no he visto nunca a nadie con trastorno de la personalidad múltiple, o sea, con trastorno de la identidad disociativa. Yo no he visto nunca a nadie, y creo que no conozco a nadie que haya visto. O sea, por lo menos nunca nadie me lo ha contado. Pero vamos, no dudo de que existan. Lo que pasa es que no son frecuentes. Sí que es verdad que en las películas dan mucho juego, claro, y ha habido casos de asesinatos reales en los que la defensa o el homicida ha pretendido hacerse pasar por estos. No sé si os acordáis de los asesinos del juego del rol en Madrid, que eran dos o tres chavales que Javier Rosell, me parece que se llamaba el principal, o el que era el más, como el jefecillo, ¿no? El dominante. Creo que se llamaba así, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero me suena. Pues que inventó un juego y tenían que salir a cazar para experimentar para aprender que se experimentaba mientras se mataba, ¿no? Entonces, el primero que mataron fue un señor en una parada de metro que le agarró, lo degolló, le metió la mano en la garganta, y como el señor no paraba de gorgojear, porque claro, estaba ahogándose en su propia sangre, le metió la mano en la garganta para arrancarle por el cuello, a través del cuello, a través de la herida, para arrancarle las cuerdas vocales. Luego lo escribió detalladísimamente en un diario que luego la policía encontró, que fue visto en juicio, y aquel alegaba trastorno de la identidad disociativa, o sea, personalidad múltiple. Entonces, pretendía hacer pasar como que cada personaje del juego de roles era una personalidad, ¿no? Era una identidad. Hubo algunos psiquiatras que se lo creyeron, las psicólogas de la Clínica Médico Forense de Madrid dijeron que ni hablar, que era un psicópata de manual y que de disociado nada. Vamos, yo os lo digo un poco a modo de ejemplo, ¿vale?
La amnesia disociativa es la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Es decir, que la mayor parte de las veces consiste en amnesia localizada o selectiva de un suceso o sucesos específicos, o amnesia generalizada de la identidad o la historia de la vida. O sea, uno puede olvidarse de quién es, de cómo se llama, de quién soy, etcétera, ¿vale? La alteración no es atribuible a afecciones neurológicas, a otros medicamentos, sustancias, etcétera. Entonces aquí el meollo está en esto, ¿no? En que se olvida información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, y es incompatible con el olvido diario. Aquí yo, por ejemplo, sí que he tenido casos que también han pretendido pasar por amnesias disociativas. Pues me acuerdo un señor, por ejemplo, que lo que era un jugador patológico, eso sí que era real, y entonces su trabajo consistía, entre otras cosas, en ir a cobraba la distribución de no me acuerdo qué material por las gasolineras. Entonces tenía que ir a cobrar y entonces el dinero de la recaudación, como era un jugador patológico, pues se lo gastó en juego y luego no pudo reponerlo. Claro, al final la empresa lo denunció, como es natural. Entonces él lo que decía es que no se acordaba y que no se acordaba. Entonces, amnesia disociativa, bueno, pues no era el caso porque no había, digamos, ningún desencadenante, la motivación para la distorsión estaba claro, y luego además no era una situación, no se había producido ningún tipo de situación traumática, ni había amnesia de la identidad o de la historia de vida, había lo que él llamaba una amnesia lacunar, pero no había ningún motivo para aquella amnesia, ¿no? El trastorno de despersonalización y de realización son los más comunes. Aparecen además, como os he dicho, síntomas de esta naturaleza en otros trastornos con mucha frecuencia. La despersonalización son experiencias de irrealidad, distanciamiento, de ser un observador externo, o sea, sentirse como ajeno, ¿no? Como externo, como desde fuera. Respecto de los pensamientos, sentimientos, incluso del cuerpo o las acciones de uno mismo, y la de realización es básicamente lo mismo, pero respecto de lo exterior, ¿no? Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto del entorno, que se experimentan como irreales, como en sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados. Sin embargo, las pruebas de realidad se mantienen intactas y el juicio de realidad también se mantiene intacto, ¿de acuerdo? Bueno, luego, por supuesto, pues puede causar malestar, etcétera, etcétera. Esos criterios ya pues, los vais pudiendo vosotros. Luego, otros disociativos especificados como síndromes crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos, alteraciones de la identidad de vida, persuasión coercitiva prolongada e intensa, o sea, por ejemplo, personas que son captadas por sectas, por ejemplo, que han sido secuestrados durante mucho tiempo, lo que llaman el síndrome de Estocolmo, digamos, pero bueno, pueden presentar cambios prolongados en su identidad o duda consciente sobre su identidad. Luego, reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes. Esto es muy característico, que duran generalmente menos de un mes y en ocasiones, pues a veces unas horas o días. Hay una gran limitación de la conciencia, síntomas de despersonalización, desrealización, alteraciones de la percepción, sobre todo la percepción de la lentitud del tiempo es muy característico. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí, bueno, pues una vez me pasó hace muchos años ante una noticia de altísimo impacto emocional, súbita, inesperada. Pues yo recuerdo que, bueno, pues me eché a correr y tenía la percepción como de eso me acuerdo perfectamente, como de que corría en cámara lenta y que no podía correr más deprisa y que corría en cámara lenta. En cambio, estaba corriendo, era muy jovencita yo, entonces además corría. Estaba corriendo muy deprisa, pero la percepción era de cámara lenta. Fue muy espectacular por bueno, pues una noticia de un suceso muy grave, muy impactante, y yo era muy jovencita. Y lo recuerdo perfectamente esa sensación, ¿vale?
Y luego el trance disociativo, que se caracteriza por una reducción muy importante o incluso la pérdida completa de conciencia del entorno inmediato y se manifiesta como apatía o insensibilidad intensa a los estímulos del entorno. Esto puede ir acompañado a veces de comportamientos estereotipados como tamborileos con los dedos, por ejemplo, del que la persona tampoco es consciente, incluso como parálisis transitoria o pérdida de la conciencia, ¿vale? Y ya está. O sea, es que el tema, ¿vale? Bueno, vamos a ver el siguiente, que es que yo quería avanzar en este, porque este también es muy importante. ¿Dónde está? Trastorno de adaptación. Aquí. ¿Vale? Así avanzamos. Los trastornos de adaptación, a ver, han venido siendo como un saco, o sea, como el baúl, ¿no? Donde va a parar todo aquella sintomatología que es producida por una situación estresante, digamos, ¿no? Entonces, claro, dicho así, puede ser cualquier cosa, por lo tanto, es algo de difícil definición, siempre ha habido una cierta insatisfacción con los criterios, como se ha considerado tradicionalmente como un ente de poca importancia, ¿no? Precisamente debido a su frecuencia y generalmente a su carácter transitorio, pues no ha habido demasiada investigación, sin embargo, eso pues como un cajón desastre, ¿no? Sin embargo, ya vais a ver que las investigaciones últimas no le dan tan poca importancia, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues los síntomas que aparecen es quejas subjetivas del paciente, merma en su funcionamiento cotidiano, social, personal, laboral, síntomas, desajustes de tipo emocional, de cualquier tipo, de corte depresivo, ansioso, depresión, ira, insomnio, pérdida de peso, etcétera. Lo que lo puede motivar es casi cualquier cosa, o sea, un estresor único o estresores múltiples. Puede ser de carácter recurrente o de carácter continuo. Puede ser un suceso leve o severo, un suceso común o extraordinario. Entonces, claro, ante semejante indefinición, pues es un poco problemático y es ese motivo también por el que ha estado funcionando un poco de cajón desastre, ¿no? Entonces, lo importante de todas maneras es evaluar cuál es el impacto del suceso sobre la persona. Yo he llegado a ver trastornos de estrés postraumático verdaderamente graves, ¿eh? Bueno, entonces en el DSM-5, graves quiere decir con una afectación importantísima, una pérdida de competencias adaptativas de funcionalidad importantísima, o sea, graves, vamos. Entonces, en estos momentos está dentro de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, ¿vale? Junto con el estrés postraumático, el estrés agudo, el de apego reactivo. Bueno, pues el trastorno adaptativo también está en ese capítulo de traumas y factores de estrés. Entonces, es una reacción adaptativa al estrés, es decir, es algo esperable que ante un estresor, pues atendiendo a la gravedad, digamos, e interferencia de la sintomatología y teniendo en cuenta el contexto y la persona y las normas culturales, pues es una reacción, se puede esperar una reacción normativa, normal, ¿no? Si a alguien le dicen pues, que se ha muerto no sé quién, pues no cabe esperar que la primera reacción sea, bueno, pues un poco más descontrolada emocionalmente, pero bueno, pues luego hay un proceso, todo eso, en fin, se considera, digamos, normal. Y es una reacción esperable, digamos, ¿no? Atendiendo a la gravedad del estresor. Requiere necesariamente que haya una exposición a un acontecimiento traumático o estresante como condición necesaria. O sea, un trastorno adaptativo no surge de la nada. Tiene que pasar algo, igual que en el estrés postraumático. Tiene que haber un estresor, ¿de acuerdo? Entonces, en el trastorno adaptativo, para que sea un trastorno adaptativo, tiene que haber algo. Tiene que haber pasado algo, algún tipo de trauma que no ha producido una sintomatología de la severidad del estrés postraumático, pero ha habido una reacción por parte del sujeto,
o por otro lado, o por otro lado una condición de naturaleza estresante, no necesariamente traumática, pero sí estresante, es decir, que demanda mucho esfuerzo, un esfuerzo extra adaptativo a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, esa condición de que aparezca o que se haya producido o bien un trauma o un estresor es condición necesaria, pero no suficiente, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo pues sufre una situación traumática o una fuente de estrés desarrolla ningún tipo de síntomas, ¿no? Entonces, bueno, veamos los tres criterios diagnósticos y luego ya nos adentramos un poco más en la materia. En el DSM-5 los criterios son desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés, en los 3 meses siguientes, desde el inicio. Acordaos que, por ejemplo, en estrés postraumático la sintomatología aparecía a partir del mes. Y en cambio en el estrés agudo aparecía entre 3 días después del trauma, del evento, y un mes, ¿vale? Bueno, bien. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes. Malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y presentación de los síntomas. Deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Pero fijaos que pone, bueno, malestar intenso desproporcionado. Esto va a ser difícil, ¿vale? De determinar. Y luego, por otro lado, fijaos que pone por una o las dos de estas características, ¿vale? Criterio C. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental o no es simplemente un agravamiento, una exacerbación de un trastorno mental preexistente. No representan el duelo normal y una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más allá de 6 meses. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora muchísimos matices, ¿vale? Bueno, luego se puede especificar si la emoción que predomina es el ánimo depresivo, la ansiedad, o es una presentación mixta con ansiedad y con estado de ánimo deprimido, con alteraciones de la conducta, con alteración mixta de las emociones y de la conducta. El que yo vi, por ejemplo, era con alteraciones mixtas de las emociones y de la conducta. O sin especificar, ¿vale? Agudo si la alteración dura menos de 6 meses y persistente o crónico si la alteración dura 6 meses o más. Bueno, según la CIE, miraos la tabla 10.2, se trata de una reacción desadaptativa a un factor estresante psicosocial identificable o a múltiples factores estresantes que suele aparecer en el mes siguiente. Fijaos que aquí ya tenemos alguna pequeña diferencia, ¿vale? Porque aquí se pone más listo por una más. Fijaos que aquí no pone a partir de qué mes se tiene que desencadenar. Pone cuánto puede durar una vez que cesa el estresor, ¿vale? En el DSM, pero en cambio en la CIE dice que suele aparecer en el mes siguiente. La reacción se caracteriza por la preocupación por dicho factor o sus consecuencias y pensamientos recurrentes o de rumiativos. Los síntomas se expresan mejor por un trastorno mental. Cesado el factor de estrés, los síntomas se resuelven en 6 meses, eso también lo dice el DSM, y produce un deterioro significativo personal, familiar, social, educativo, tal. Si el funcionamiento se mantiene, o sea, es decir, si la persona puede seguir yendo a trabajar o seguir yendo a estudiar o, en fin, haciendo sus tareas habituales, es porque está haciendo un esfuerzo, le está costando un esfuerzo adicional importante, ¿vale? Si no, pues dejaría, digamos, esas funciones. Otras características adicionales. La preocupación tiende a empeorar cuando cualquier recordatorio sobre el evento estresante da lugar a un patrón evitativo, ¿de acuerdo? A evitar
Pues, por ejemplo, personas que desarrollan un trastorno adaptativo como consecuencia de un acoso laboral, vamos a suponer, y entonces a partir de ahí pues evitan pasar por la acera donde está la empresa, evitan comprar productos que saben que vende esa empresa o esa marca, etcétera, ¿vale? Evita hablar con gente de allí, etcétera. Y luego síntomas adicionales pueden ser depresivos, ansiedad, impulsos o conductas externalizantes como consumos de distintas sustancias y suelen recuperarse al eliminar el factor estresante y además contando con apoyo suficiente o estrategias adicionales de afrontamiento, ¿vale? Bueno, entonces un poco en la comparación, fijaos, en el DSM dice síntomas, malestar y o interferencia adaptativa o síntomas emocionales o comportamentales, ¿vale? O sea, una de dos. En cambio, en la CIE dice que los síntomas deben estar presentes junto con las dificultades adaptativas. O sea, no basta uno de los dos. Tienen que estar los dos, ¿vale? Luego, establece el DSM que los síntomas pueden ser emocionales o comportamentales. La CIE es más específico, digamos, respecto a qué tipo de síntomas son más característicos, son más de carácter cognitivo. Las dos clasificaciones coinciden en que es una alteración transitoria, los dos coinciden también que una vez cesado el estresor, pues se suele resolver en un plazo inferior a 6 meses. Y luego el DSM-5 establece subtipos, que los hemos visto, ¿no? Preferentemente con síntomas de ansiedad, depresivos, mixtos, emocionales y conductuales, etcétera, ¿vale? O sea que es importante. Entonces, bueno, parece una cosa sencilla, pero ni mucho menos, ¿de acuerdo? Controversias. Bueno, lo primero, ¿qué es una reacción normal o anormal? ¿Vale? Porque claro, ¿cuándo es normal pues salir corriendo como, bueno, eso es un trastorno adaptativo? Pero ¿cuándo es normal, por ejemplo, desarrollar un trastorno adaptativo como consecuencia de un acoso laboral, por ejemplo, o de un acoso escolar, o de un maltrato, ¿vale? O de un divorcio, o de una quiebra económica, ¿de acuerdo? Entonces, todos reaccionaríamos a todas esas situaciones. O sea, ¿con qué criterio vamos a denominar que una reacción es normal o anormal? ¿Vale? Pues ni el DSM-5 ni la CIE dan criterios claros sobre eso y entonces al final la necesidad de que el paciente requiera atención clínica depende del juicio clínico, o sea, no hay ningún elemento objetivo que digas, bueno, pues le podemos aplicar esta prueba y si el punto de corte está por encima de 14, pues ya está. Trastorno adaptativo, pues no, no es tan sencillo y el juicio no deja de tener un cierto componente también un poco subjetivo, ¿no? Entonces, esto implica también, o sea, orienta la necesidad de procurar no patologizar los problemas de la vida, ¿de acuerdo? Porque que tengamos reacciones a todas esas cosas que he mencionado antes y muchas más, y que sean reacciones absolutamente normales, eso no quiere decir que les tengan que poner una etiqueta diagnóstica y darnos un ansiolítico o un antidepresivo. Es que la vida a veces tiene esas cosas, ¿no? Y a veces nos provoca y reaccionamos, pero eso no lo convierte en una patología automáticamente. Luego, el otro criterio, ¿qué quiere decir clínicamente significativo? En el DSM-5, por ejemplo, apela al grado de malestar y o interferencia adaptativa. Y la CIE sí que exige este criterio, digamos, de malestar y o interferencia adaptativo y en ese sentido es como más exigente. O sea, la CIE plantea los dos criterios, ¿os acordáis? El malestar subjetivo y la interferencia adaptativa. En cambio, en la CIE, en el DSM puede ser uno o el otro. En su momento estos autores lo plantearon, pero incluir los dos criterios, pero fue rechazada su propuesta. Bueno, luego, a ver, esto ahora, relación temporal e inicio final con el estresor. A ver, forma parte del criterio etiológico, o sea, la etiología del trastorno en principio está en el estresor,
¿de acuerdo? Entonces tiene que haber claramente una relación temporal entre, si la relación es causal, es etiológica, con el estresor tiene que haber una relación directa, temporal, cronológica, tanto al principio como al final del tratamiento, es decir, tanto en el inicio, en el desencadenante, como en la finalización de la sintomatología, en la duración de los síntomas. Entonces, esta perspectiva tiene la ventaja, digamos, de que permite detectar más rápidamente un trastorno con una comorbilidad mayor de la esperable a una reacción normal, o que a veces son prodromos de otros trastornos. A veces se puede intervenir en estas zonas grises de la psicopatología antes de que se evolucione a peor. Los trastornos subclínicos, de trastorno adaptativo subclínico, presentan características clínicamente significativas de los trastornos, aunque sin satisfacer todos los criterios. En este caso, del trastorno adaptativo, suelen ser cuadros de evolución, transitorios, tal. Os pongo un ejemplo, ¿vale? ¿De qué quiere decir esto? O sea, porque, mira, de una vez tuve que ver a un señor que se presentó, tenía unos 30 años o así, era cocinero en un restaurante y se fue al médico de cabecera a decirle que su jefe o su encargado, vamos, el encargado de la cocina de allí del restaurante o algo así, un superior, pues que lo estaba acosando, que le estaba haciendo la vida imposible, que contó al médico pues una serie de cosas, y el médico pues le dio un ansiolítico y porque le parece, y la baja, porque le pareció pues eso, que estaba muy alterado, con mucha ansiedad. Y claro, el acoso laboral es una cosa que existe. No quiere decir que en ese caso existiera, pero es algo que existe, ¿no? Porque si le hubiera dicho que le atacaban los marcianos por la noche, pues seguramente el médico se hubiera mosqueado un poco más, pero porque es un poco más raro, ¿no? Claro, estaría pensando, este hombre está delirante. Pero como lo que dijo es que le acosaba el encargado, pues eso puede ser perfectamente. Entonces el médico lo trató como a un trastorno adaptativo. Es decir, le dio un ansiolítico de predominio ansioso, le dio un ansiolítico y le dio la baja. Fue pasando el tiempo, no mucho, un par de meses o así, y entonces el hombre, sin solución de continuidad, es decir, sin volver a un estado normal previo a ese aparente trastorno adaptativo, pues lo que hizo fue claramente una esquizofrenia paranoide, y entonces acabó convencido de que todos teníamos el demonio metido dentro del cuerpo. Entonces iba paseando por la Plaza del Pilar, cruzándose mentalmente cruzándose con personas a las que no conocía, no les decía nada, pero mentalmente les sacaba el demonio. Bueno, mientras fue mentalmente, pues no pasó nada, claro, porque nadie se enteraba. Pero un día llegó a casa y, para sacarle el demonio a su madre del cuerpo, que también creía que lo tenía, pues le metió la mano a la boca y la asfixió, dentro de claramente el contenido delirante, o sea, por lo tanto no tenía ninguna responsabilidad penal, estaba completamente delirando. Pero fijaos, esa sintomatología no había debutado como psicótica, había debutado como ansiosa, ¿vale? Y como él ya estaba haciendo un cuadro paranoide, el argumento que presentaba, que apareció aquí, o sea, que permitió al médico, o llevó al médico de cabecera a pensar que era un trastorno adaptativo, era el presunto acoso laboral, que luego no era tal, no había ningún acoso laboral. Lo que pasa es que él estaba ya elaborando una ideación paranoide que al final cristalizó en un delirio de tipo paranoide místico, que, bueno, pues lo que os he contado, ¿no? Lo del demonio, y ya está. Entonces, el hecho de poder detectar trastornos adaptativos, poder seguirlos y poderlos tratarlos, a veces permite, digamos, explorar esas zonas grises. A eso se refiere, ¿no?, de la psicopatología, antes de que evolucione a peor. Si el médico de cabecera, en lugar de darle ansiolítico y mandarlo a casa, le hubiera mandado al psiquiatra, porque de hecho lo mandó a la psicóloga, y la psicóloga sí que detectó algo, la psicóloga de salud, y lo mandó al psiquiatra, pero el psiquiatra no se enteró, o sea, el psiquiatra no detectó, pero la psicóloga sí. Por eso, como detectó que había algo psicótico ahí, por eso lo mandó al psiquiatra. En fin, son zonas grises, son difíciles de detectar,
pero en cualquier caso el hecho de poder seguirlos y detectarlos y que estén en seguimiento nos puede permitir detectar más precozmente a lo mejor síntomas de mayor gravedad, ¿no? Como el caso que os he contado. Ni el DSM ni la CIE aclaran las diferencias de otros trastornos subclínicos precedidos también de estresores. Por ejemplo, también hay depresiones que pueden producirse perfectamente como consecuencia de una pérdida, como consecuencia de un divorcio, de un desempleo, ¿no? En fin, de mil cosas. Los datos, por otro lado, como os he dicho, siempre ha sido como un poco un cajón desastre donde, bueno, cualquier cosa que te pase te ponen un trastorno adaptativo y ya cuando pasen unos meses y se haya pasado el estresor, pues ya se acabó, ya se supone que vas a estar bien, ¿no? Bueno, pues los datos de estudios más longitudinales no dicen exactamente eso, ¿eh? No apoyan que sea un cuadro leve en el 100% de los casos, ni muchísimo menos. Hay evidencia de que su asociación, por ejemplo, con ideación y conducta suicida, con estresores del grupo primario y con problemas económicos es muy alto. O sea, el riesgo suicida es muy relevante en el trastorno adaptativo y por lo tanto no puede entenderse subclínico como leve o poco grave, ¿de acuerdo? O sea que en principio nos tiene que interesar, digamos, desde el punto de vista del tratamiento, más de lo que parecería una cosa simplemente reactiva y que se pasa sola con el tiempo en cuanto se pasa el estresor. No, 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 no. Bueno, luego por otro lado, claro, como es este cajón desastre y que puede presentarse con síntomas, con alteraciones de la conducta, con síntomas depresivos, con síntomas ansiosos, por lo tanto el solapamiento es enorme con varios trastornos, ¿no? Por ejemplo, con trastornos depresivos y ansiedad generalizada, que muchas veces también están desencadenados por estresores, pues es altísimo. No hay estudios comparativos entre trastorno de ansiedad generalizada y trastorno adaptativo. En lo que confluyen, en lo que tienen compartido, digamos, es la idea de la preocupación. Sobre todo desde la perspectiva de la CIE. ¿Os acordáis que era la CIE la que hablaba más de preocupación también en el trastorno adaptativo? El DSM habla más de síntomas ansiosos, síntomas depresivos, pero la preocupación, la rumiación, lo menciona más explícitamente la CIE. Luego, con el trastorno depresivo mayor, pues ya aquí la monda, porque ya es una cuestión de calendario, el diagnóstico diferencial, ¿no? El umbral para el diagnóstico es muy bajo, o sea, que si presenta una sintomatología y el estresor hace menos de 13 días que se ha presentado, entonces hoy lo diagnosticamos como trastorno adaptativo, pero mañana sábado, si persisten los síntomas, ya, como ya pasa de 14 días, ya le ponemos trastorno de depresión mayor. A ver, tiene mucho sentido, quiero decir que es una cosa que, en fin, no parece muy fina, ¿no? Bueno, no todos los estudios tampoco encuentran diferencias en gravedad de síntomas ni deterioro funcional entre la depresión mayor y el trastorno adaptativo, aunque algunos sí que apuntan mayor gravedad en el trastorno de depresión mayor. Otros sí encuentran menores de gravedad y más calidad de vida en el trastorno adaptativo que en los trastornos depresivos, que en el trastorno depresivo mayor, que en el estrés postraumático y que en el abuso de sustancias. Pero bueno, en cualquier caso hay un solapamiento importante entre el trastorno adaptativo y la depresión mayor en ideación y conductas suicidas, pero fijaos, en el trastorno adaptativo el paso al acto es más rápido y el umbral de síntomas más bajo, es decir, hay una mayor tendencia al impulso, ¿no? Al paso al acto. Por lo tanto, más riesgo. Ahora, también en el trastorno adaptativo la vuelta a la normalidad es más rápida que en la depresión mayor, que le cuesta bastante más tiempo. ¿De acuerdo? Aunque cuando vayan... Perdón. Desapareciendo, voy a empezar ya con los caramelos. Aun cuando vayan desapareciendo los síntomas, el recuperar el tono hedónico, etcétera, en la depresión mayor es más lento. Perdón. Luego, por otro lado, los datos no apoyan, por ejemplo,
los subtipos que hemos visto de predominio de síntomas ansiosos, depresivos, mixtos, alteraciones de la conducta y emocionales, etcétera, esos subtipos que proponen DSM no tienen apoyo empírico. Sí, sin embargo, los criterios de gravedad, los niveles de gravedad, eso sí que tienen apoyo empírico, pero no los subtipos. La CIE, por ejemplo, tampoco incluye subtipos, ¿vale? Es decir, que algunos autores, como Marker, lo que defienden es que el trastorno adaptativo, lejos de ser un trastorno menor, de poca monta, de poca gravedad, etcétera, tiene mucha más complejidad de lo que sus escasos criterios diagnósticos, criterios diagnósticos contemplan, ¿de acuerdo? Bueno, la descripción clínica pues es muy heterogénea, porque claro, tampoco los requisitos diagnósticos son muy estrictos, con lo cual pues hay mucha variabilidad, ¿no? Lo que sí está claro es que tiene que haber una etiología, un origen de toda la sintomatología que desencadena el cuadro, que es algún suceso claro, ¿vale? Algún acontecimiento estresante al que la persona no logra adaptarse de manera adecuada. Puede ser afectar a una persona o incluso a una comunidad, puede ser un suceso puntual o puede prolongarse, ser un proceso que dure un montón de días o un largo periodo. La intensidad puede ser elevada, pero eso no es tan común. Desde luego hay una relación de causalidad, de causa directa entre el malestar y las disfunciones de la persona y el estresor. Y según la CIE 11, veis, la CIE 11 pone como requisito la preocupación, o sea, la ideación está cognitiva que el DSM ni la menciona, ¿de acuerdo? Que a su vez puede ir acompañada de rumiación, ansiedad, insomnio, problemas de concentración, bajo estado de ánimo, desesperanza, sentirse atrapado, dificultad, rutina, soledad, etc. En los niños, como sabéis, todos esos síntomas emocionales muchas veces se manifiestan de otra manera a través de la irritabilidad, la ira, problemas de sueño, trastornos académicos, quejas somáticas, y en los adolescentes que también están en plena efervescencia de la impulsividad, digamos, ¿no? Con poco control de impulsos todavía, pues el paso de la adquisición de conductas de riesgo o incluso el paso del consumo de sustancias. En los ancianos, sobre todo, se manifiesta en quejas somáticas y ansiedad y problemas de ansiedad y preocupación sobre su salud. Y si el estresor o sus consecuencias son crónicos, entonces el trastorno adaptativo también se puede considerar como crónico cuando cursa más allá de 6 meses. Epidemiología y curso, bueno, pues es que depende, claro, con esta indefinición, digamos, o con esta falta de criterios así muy específicos y que dependen tanto de la subjetividad del clínico, ¿no? De la apreciación clínica, pues los datos bailan mucho atendiendo a los instrumentos, a las muestras, a los países, etcétera. Entonces, en la población general, en términos generales, se suele admitir que está entre el 1 y el 2% de la población, pero sin embargo, en poblaciones específicas sometidas a algún tipo de estresor, como el desempleo, el duelo, un proceso oncológico, enfermedades médicas, etcétera, como veis, las prevalencias son infinitamente más grandes, como veis, ¿no? En general, lo que se espera y forma parte de los criterios diagnósticos es que remita cuando cese el estresor, pero sin embargo también, también puede evolucionar a un trastorno más grave. Fijaos, más del 34% de los pacientes con trastorno adaptativo al año todavía cumplía criterios diagnósticos de trastorno adaptativo, es decir, que no siempre es transitorio, o por lo menos en un gran porcentaje no es transitorio, ¿no? En todos los casos. Diagnóstico diferencial y comorbilidad. Bueno, el trastorno con el depresivo mayor, el DSM permite ambos diagnósticos y se cumplen ambos criterios. Hay una cierta confusión ahí en la redacción, pero
que os decía, ¿no? De lo del punto de corte de los 14 días. Por tanto, pueden darse los dos trastornos. El trastorno de estrés, con el trastorno de estrés postraumático y del estrés agudo, por un lado, hay diferencias en cuanto al perfil del tiempo, a las exigencias del tiempo, ¿no? En que aparecen los síntomas, pero también también se contemplan diferencias entre los estresores, o sea, generalmente en el estrés postraumático y en el estrés agudo, el estresor es traumático, verdaderamente traumático, súbito y atenta o amenaza la integridad física o psicológica, pues incluso la vida, ¿no?, de la persona. O sea, suele ser un estresor mucho más violento, mucho más amenazador, digamos. Y el perfil de los síntomas también es distinto, porque el perfil de los síntomas, por ejemplo, del estrés postraumático y del estrés agudo, que son básicamente los mismos síntomas, lo que pasa que el estrés agudo entre 3 días y un mes y el estrés postraumático pues a partir del mes, el perfil de síntomas es muy distinto del que aparece en el trastorno adaptativo. En el trastorno adaptativo no se describen síntomas de reexperimentación. Puede haber de evitación, que estén incluidos, pero puede haberlos, pero no de reexperimentación, por ejemplo. Sobre todo la reexperimentación, la presencia de flashbacks, etcétera. Eso es muy definitorio, digamos, del estrés postraumático y no se da nunca en el trastorno adaptativo. La etiología, bueno, pues es que ante un estresor la respuesta depende de la capacidad de afrontamiento que tengamos. Entonces ya sabemos que el estrés actúa sobre distintos sistemas del sistema nervioso y por lo tanto requerimos de una perspectiva neurobiológica también. Sabemos que nuestro sistema de estrés biológico está diseñado a través del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, suprarrenal, vamos, para dar una respuesta de lucha o huida ante un estresor puntual, pero claro, cuando el estresor se prolonga meses y meses, esa respuesta ya no resulta eficaz. Y eso es lo que muchas veces da lugar a gran parte de la sintomatología. Luego, por otro lado, ese estresor que ya no tiene una naturaleza primaria, digamos, y que nos permita simplemente luchar o huir en sentido biológico, sino que requiere otro tipo de estrategias más complejas, pues va a necesitar primero que hagamos una valoración primaria y que califiquemos el estresor como, bueno, esto que es para mí una amenaza, una pérdida, un desafío o puede suponer un beneficio, y luego una valoración secundaria en la que también voy a evaluar qué estrategias tengo y qué medios tengo yo para hacerle frente, ¿de acuerdo? Entonces hay una continua reevaluación en esto, ¿no? Bueno, luego hay unas cuantas teorías. El grupo de Merker, que es el que hemos dicho antes, que pretendía que los dos criterios, los dos indicadores de síntomas, el malestar subjetivo y la disminución de competencias funcionales, se contemplasen conjuntamente, igual que en la CIE y que en el caso del DSM, y que no se da. Bueno, pues establecen algunas teorías que os explican aquí, que son muy sencillas, y ya esto es muy cortito lo que queda, ¿no? Factores de riesgo para desarrollarlo, pues bueno, personalidades vulnerables. Es muy comórbil con trastornos de la personalidad. Los trastornos de personalidad son personalidades que tienen muchas dificultades para el afrontamiento de la vida, ¿no?, de los problemas de la vida. Entonces, altamente comórbil, también con traumas, con apego o exceso de protección, con trastorno de ansiedad por separación, con dificultades de afrontamiento, déficits de estrategias de afrontamiento, con poco apoyo social, y luego con algunas características de personalidad como neuroticismo, intraversión, evitación del daño, autodirección, etcétera, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece, y ya pues termináis de verlos vosotros estos temas y así nos vamos poniendo un poco al día. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya lo que queda, nada, factores de protección, que también es muy sencillito. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros y nos vemos el viernes que viene, ¿de acuerdo? Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias igualmente.